el sobremanila golpeó la mesa de cristal. El sonido fue seco, pesado y absolutamente definitivo. Mi padre se acomodó los puños de su camisa, hecha a la medida con una tranquilidad escalofriante. Estábamos en el despacho principal de su mansión en Coral Gables. Era una habitación enorme, diseñada no para vivir, sino para intimidar. El aire acondicionado siempre estaba programado a una temperatura casi glacial, conservando el ambiente estéril de un museo donde las emociones humanas estaban estrictamente prohibidas. Me miró desde el otro lado del escritorio. Sus ojos no mostraban ni una sola gota de arrepentimiento. Con una voz perfectamente modulada, me informó que dentro de ese sobreestaban los documentos legales finales. Eran los papeles que cortaban de manera irrevocable cualquier lazo financiero, legal y familiar entre nosotros. Me estaba desheredando. Me estaba borrando de su vida con la misma frialdad con la que liquidaba un activo tóxico en su firma de consultoría. Mi padre, Ricardo, era un hombre que había construido un imperio asesorando a las familias más ricas y poderosas de Miami. Para él, las personas no eran seres humanos. Eran inversiones, pasivos, riesgos o beneficios. Y yo, su única hija, acababa de convertirme en el mayor riesgo para su impecable reputación. Me dijo que yo siempre había sido inestable, que mi empatía era una enfermedad que él había intentado curar durante 27 años. Se levantó de su silla de cuero italiano y caminó hacia el ventanal que daba a sus jardines perfectamente podados. Me dijo que en nuestro mundo, en la alta sociedad de Miami, el qué dirán era la única moneda que realmente importaba. La imagen pública lo era todo. Las galas benéficas, las fotografías en las revistas de sociedad, las cenas exclusivas en Brickell. Todo era una fachada cuidadosamente construida para proyectar perfección y control absoluto. Y mi imperdonable crimen, la razón por la que me estaba expulsando de la familia, era haber decidido adoptar a un niño, pero no a cualquier niño. Mi padre se giró hacia mí y pronunció palabras que se clavaron en mi pecho como cuchillos. Dijo que traer a un niño defectuoso a nuestra familia era un acto de sabotaje, que un niño con discapacidades severas, un niño que ni siquiera podía hablar, destruiría la marca que él había tardado décadas en construir. No intenté discutir. Había aprendido hace mucho tiempo que las palabras no tenían ningún peso contra el muro de su narcisismo. Tomé el sobremanila, sentí el peso del papel grueso en mis manos y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Mientras conducía mi viejo auto, lejos de las rejas de seguridad de su vecindario, el aire caliente y húmedo de Miami entró por la ventana. Cerré los ojos por una fracción de segundo en un semáforo en rojo. El recuerdo de la primera vez que vi a Mateo me inundó por completo, borrando la frialdad de la mansión de mi padre. Fue hace 8 meses. En el centro de acogida de emergencia del condado, yo había rechazado trabajar en la firma de mi padre años atrás. En su lugar, trabajaba en una pequeña librería independiente en Coconut Grove. Era un trabajo modesto, pero me daba paz. 3 tardes a la semana. Trabajaba como voluntaria en el sistema de bienestar infantil. El centro de emergencia era un lugar abrumador. Olía a desinfectante industrial, a comida barata y a un miedo profundo y silencioso. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban constantemente, emitiendo un zumbido eléctrico que ponía los nervios de punta. Había niños llorando, teléfonos sonando y trabajadores sociales corriendo con carpetas desbordadas de tragedias familiares. Y en medio de todo ese caos, en el rincón más oscuro de la sala de juegos, estaba él, Mateo. Tenía 5 años, pero su cuerpo era tan pequeño y frágil que parecía de 3. Estaba sentado en el suelo de linóleo, con las rodillas apretadas contra su pecho.
Tenía las manos presionando sus oídos con una fuerza desesperada, intentando bloquear el ruido del mundo. Sus ojos estaban cerrados con tanta fuerza que su pequeño rostro temblaba. La directora del centro me había advertido sobre él. Me dijo que lo habían traído unas semanas atrás, que no hablaba en absoluto, que entraba en pánico con los ruidos fuertes y que rechazaba cualquier tipo de contacto físico. Lo habían catalogado como un caso extremadamente difícil, un niño con traumas profundos y posibles retrasos severos en su desarrollo, un niño que el sistema probablemente tragaría y olvidaría. Me acerqué a su rincón, muy lentamente. No dije su nombre. No intenté tocar su hombro. Sabía, por mi propia historia de supervivencia emocional, que a veces la presencia más segura es la que no exige nada. Me senté en el suelo. A 1 metro de distancia de él, crucé las piernas y simplemente respiré. Dejé que mi respiración se volviera lenta y rítmica. En la casa de mi padre, el silencio siempre había sido un arma. Era un castigo, una forma de ignorarte hasta que te sintieras invisible, pero en ese rincón del centro de acogida, decidí ofrecerle a Mateo un silencio diferente. Un silencio que no juzgaba, un silencio que protegía. Pasaron 20 minutos. El ruido a nuestro alrededor continuaba, pero nuestra pequeña burbuja permanecía intacta, lentamente. Mateo aflojó la presión de sus manos sobre sus oídos. Abrió un ojo. Me miró con una cautela que me rompió el corazón. Eran los ojos de alguien que esperaba ser lastimado en cualquier momento. No me moví. No le sonreí con esa falsa alegría que los adultos suelen usar con los niños asustados. Solo mantuve una expresión suave y tranquila. Él bajó las manos por completo, metió la mano en una pequeña mochila desgastada que tenía a su lado y sacó una tableta electrónica con una funda protectora gruesa. La encendió. Sus pequeños dedos se movieron sobre la pantalla con una agilidad sorprendente. Abrió una aplicación de dibujo básico, trazó un círculo negro grande y pesado. Luego, en el centro exacto de esa oscuridad, dibujó un pequeño punto amarillo brillante. Deslizó la tableta por el suelo hasta que tocó mi rodilla. Miré el dibujo y luego lo miré a él. Entendí exactamente lo que me estaba diciendo. Me estaba diciendo que estaba rodeado de oscuridad y miedo, pero que todavía quedaba una pequeña chispa de esperanza en su interior, que estaba buscando una salida. Tomé la tableta, seleccioné el color azul y dibujé un círculo protector alrededor de su punto amarillo. Se la devolví deslizándola por el suelo. Mateo miró la pantalla. Por primera vez, sus hombros perdieron esa tensión rígida y dolorosa. Soltó un suspiro largo y tembloroso. En ese preciso instante, sentada en el suelo sucio de un edificio gubernamental, supe con una certeza absoluta que mi vida acababa de cambiar para siempre. Supe que él era mi hijo, el proceso para convertirme en su madre de acogida y eventualmente iniciar la adopción fue una batalla agotadora. El sistema burocrático estaba diseñado para encontrar fallas, no para facilitar el amor. Tuve que someterme a verificaciones de antecedentes exhaustivas, entrevistas psicológicas invasivas y revisiones financieras que exponían lo modesto de mi salario en la librería. Pero el verdadero infierno comenzó cuando mi padre se enteró de mis intenciones. La noticia llegó a sus oídos a través de un contacto que tenía en el Departamento de Servicios Familiares. Mi padre me citó en un restaurante exclusivo en el distrito financiero de Brickell. Era uno de esos lugares donde la iluminación era tenue. Los cubiertos eran de plata pesada, y los camareros hablaban en susurros. Llegué con mi ropa de trabajo, sintiendo las miradas de desaprobación de los otros comensales vestidos con trajes de diseñador. Mi padre ya estaba sentado, bebiendo una copa de vino tinto que costaba más que mi presupuesto mensual de alimentos. No me saludó.
Simplemente se inclinó sobre la mesa y me dijo que estaba cometiendo el error más grande y humillante de mi vida. Me dijo que la caridad era algo que se hacía firmando un cheque para una fundación, no metiendo a un niño roto en tu propia casa. Me advirtió que la alta sociedad de Miami ya estaba empezando a murmurar. Los rumores decían que la hija de Ricardo había perdido la razón, que estaba recogiendo niños abandonados porque no podía conseguir un esposo de buena familia. Sacó una chequera del bolsillo interior de su chaqueta, escribió una cifra con una pluma de oro. $200,000. Deslizó el cheque por la mesa blanca. Me dijo que ese dinero era mío si retiraba la solicitud de adopción esa misma noche y me iba a vivir a Europa durante un año hasta que el escándalo desapareciera. Miré el papel. Miré los ceros, perfectamente dibujados. Era la forma en que mi padre resolvía cualquier inconveniente. Compraba el silencio. Compraba la obediencia. Empujé el cheque de vuelta hacia él. Le dije, con la voz más firme que pude encontrar, que Mateo no era un problema de relaciones públicas, que era mi hijo. La expresión de mi padre no cambió, pero sus ojos se volvieron oscuros y letales. Guardó la chequera lentamente. Me dijo que yo no tenía idea de cómo funcionaba el mundo real, que el mundo aplastaba a las personas débiles y sin recursos, y me prometió que, si seguía adelante con esta locura, él mismo se encargaría de demostrarme lo frágil que era mi pequeña vida. No tomé su amenaza a la ligera, pero nunca imaginé hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La respuesta llegó 2 semanas después. En forma de una pesadilla burocrática y psicológica, había llevado a Mateo a una clínica especializada en el sur de Miami. Era una cita crucial para evaluar sus necesidades neurológicas y establecer un plan de terapia de comunicación. Estábamos sentados en la sala de espera. Mateo estaba tranquilo, apoyado contra mi brazo. Dibujando en su tableta, yo sentía esa pequeña victoria de la normalidad de repente. Las puertas de cristal de la clínica se abrieron. Una mujer con un traje gris y una placa de identificación del Estado entró caminando con paso rápido. No venía sola. Detrás de ella caminaba un oficial de policía uniformado, con la mano descansando cerca de su cinturón de herramientas. La mujer se acercó directamente a la recepcionista, mostró su placa y señaló hacia donde estábamos sentados. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza dolorosa contra mis costillas. Se acercaron a nosotros. La mujer me miró desde arriba y pronunció mi nombre completo. Me dijo que era una investigadora especial del Departamento de Bienestar Infantil. Me ordenó que la acompañara a una oficina privada de la clínica inmediatamente. El oficial de policía dio un paso adelante, bloqueando cualquier posible ruta de salida. Tomé la mano de Mateo. Él sintió mi pánico instantáneamente. Su cuerpo se puso rígido y comenzó a emitir un pequeño sonido gutural de angustia. Nos llevaron a una pequeña sala de consulta sin ventanas. La investigadora cerró la puerta y se sentó frente a mí. Abrió una carpeta gruesa y me miró con una frialdad profesional que me heló la sangre. Me informó que el Estado había recibido un reporte de emergencia, un reporte anónimo, pero clasificado como de alta credibilidad. El documento me acusaba de inestabilidad mental severa, afirmaba que yo sufría de un trastorno de búsqueda de atención, sugiriendo algo similar al síndrome de Munchausen por poder. La acusación detallaba que yo estaba exagerando y explotando los traumas de Mateo para obtener simpatía pública y beneficios del Estado. El reporte afirmaba que mi pequeño apartamento en Coconut Grove era un entorno tóxico y peligroso. El aire abandonó mis pulmones. Sentí que la habitación comenzaba a dar vueltas. El pánico me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Dejándome sin aliento, miré a Mateo. Estaba encogido en una silla demasiado grande para él, abrazando su tableta contra su pecho. Con los ojos muy abiertos por el terror, si el Estado decidía creer este reporte, me quitarían a Mateo esa misma tarde.
Lo meterían en la parte trasera de una patrulla policial y lo devolverían al sistema frío y ruidoso que casi lo destruye. La investigadora comenzó un interrogatorio brutal. Duró 3 horas. 3 horas de preguntas diseñadas para hacerme tropezar, para hacerme dudar de mi propia cordura. Me preguntaron sobre mi historial médico, sobre mis ingresos, sobre por qué no tenía una pareja estable. Me preguntaron por qué mi propio padre se negaba a dar referencias sobre mi carácter, mientras respondía, intentando mantener la voz nivelada para no asustar más a Mateo. Me di cuenta de algo aterrador. El lenguaje del reporte que la investigadora leía no era el de un ciudadano común. Utilizaba términos legales, psicológicos y burocráticos extremadamente precisos. Era un documento redactado para activar las alarmas más graves del sistema de protección infantil. Era el lenguaje exacto que mi padre y sus abogados corporativos utilizaban para destruir a las empresas rivales. Era un ataque quirúrgico. Yo sabía que era él. Sabía que mi padre había orquestado esto para asustarme, para demostrarme su poder y obligarme a devolver al niño, pero no tenía pruebas. El reporte estaba protegido por las leyes de confidencialidad del Estado. Era un fantasma legal diseñado para arruinar mi vida. Logré salir de la clínica con Mateo esa tarde por un verdadero milagro. La directora del centro de acogida de emergencia, la mujer que nos había visto conectarnos el primer día, intervino personalmente. Llamó a la investigadora y garantizó mi carácter con su propia licencia profesional. Exigió que me permitieran llevar a Mateo a casa mientras se realizaba una investigación formal. Esa noche, cuando finalmente llegamos a nuestro apartamento, cerré todos los cerrojos de la puerta, revisé las ventanas. Me senté en el suelo de la cocina, apoyé la espalda contra los gabinetes y me derrumbé. Lloré hasta que me dolieron las costillas. Lloré por la injusticia, por el miedo constante y por la crueldad infinita del hombre que se suponía debía protegerme. Mateo se acercó en silencio. Se sentó a mi lado en el suelo frío. No intentó abrazarme, porque sabía que el contacto físico a veces era demasiado. Simplemente apoyó su cabeza contra mi hombro. Encendió su tableta. Sus pequeños dedos se movieron en la oscuridad de la cocina. Me mostró la pantalla. Había escrito una sola palabra en letras grandes y negras. Segura. Él me estaba consolando a mí. Ese niño, que había perdido todo, que había sido abandonado por el mundo, me estaba diciendo que mientras estuviéramos juntos, estábamos seguros. Esa noche tomé la decisión de no rendirme, de enfrentar a mi padre, al sistema y a cualquiera que intentara separarnos. Todo ese dolor, toda esa lucha, nos lleva de vuelta a esta mañana, la mañana después de que mi padre me entregara el sobre Manila y me desheredara oficialmente. Estaba en la cocina de mi apartamento en Coconut Grove. Afuera, una lluvia pesada y gris típica del verano en Miami golpeaba los cristales de las ventanas. El reloj de la pared marcaba las 8 de la mañana. El olor a café recién hecho llenaba el pequeño espacio, ofreciendo una falsa sensación de normalidad. Mateo estaba en la alfombra de la sala. Estaba construyendo una torre con bloques de madera. Su concentración era absoluta, colocando cada pieza con una precisión milimétrica. El sonido de un motor pesado y potente rompió la tranquilidad de nuestra calle residencial. Era un ruido profundo que vibraba en las ventanas. Me acerqué a las persianas y miré hacia afuera. Un vehículo utilitario deportivo negro, enorme, brillante y con los cristales completamente tintados, se detuvo justo frente a la entrada de mi edificio. No era un auto de la policía. No era un vehículo del Departamento de Servicios Infantiles. Era el tipo de transporte que usaban los ejecutivos de alto nivel o los políticos. El pánico volvió a subir por mi garganta. Pensé que mi padre había enviado a sus abogados. Pensé que venían a ejecutar alguna nueva amenaza legal. La puerta trasera del vehículo se abrió. Un hombre alto bajó a la acera mojada.
Llevaba un traje oscuro de corte impecable, pero no llevaba corbata. Lo observé mientras caminaba hacia la entrada. No se movía con la arrogancia depredadora de mi padre. No había agresividad en sus pasos. Había una pesadez profunda en su forma de caminar. Era la postura de un hombre que llevaba un peso insoportable sobre sus hombros. Un hombre que estaba exhausto hasta los huesos. Subió las escaleras de madera de mi edificio. Escuché sus pasos en el pasillo exterior. Se detuvo justo frente a mi puerta. Hubo un silencio de varios segundos. Luego, llamaron a la puerta. 3 golpes suaves, casi vacilantes, pero firmes. Miré a Mateo. Él había dejado de jugar con sus bloques. Estaba mirando hacia la puerta, pero curiosamente, no se cubrió los oídos. No mostró señales de pánico. Caminé hacia la puerta. Mantuve la pesada cadena de seguridad puesta y giré el cerrojo. Abrí la puerta solo unos centímetros. El hombre estaba de pie en el pasillo. De cerca, su rostro revelaba una historia de devastación absoluta. Sus ojos estaban enrojecidos. Tenía ojeras oscuras y profundas que hablaban de meses, tal vez años, de noches sin dormir. Su cabello oscuro estaba ligeramente desordenado por la lluvia. Me miró a los ojos. No intentó empujar la puerta. Mantuvo una distancia respetuosa, manteniendo las manos a la vista. Me dijo su nombre. Santiago. Su voz era grave, áspera, cargada de una emoción que estaba luchando desesperadamente por contener. Me dijo que lamentaba mucho presentarse en mi casa sin previo aviso. Me aseguró que no quería asustarme y que no venía de parte del gobierno. Tragué saliva. Manteniendo la mano firme en el borde de la puerta, le pregunté qué quería. Santiago tomó una respiración profunda y temblorosa. Me dijo que sabía que yo había estado cuidando a un niño pequeño durante los últimos meses. El instinto de protección estalló en mi interior. Le dije que no sabía de qué estaba hablando y que si no se iba, llamaría a la policía. Hice el ademán de cerrar la puerta de golpe. Santiago reaccionó rápidamente, pero no con violencia. Puso una mano sobre el marco de la puerta. Fue un gesto de súplica desesperada. Me miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas y pronunció un nombre que yo nunca había escuchado en mi vida. Dijo: «Por favor, estoy buscando a mi hijo. Estoy buscando a Leo». Me quedé paralizada. Le respondí que se había equivocado de dirección, que aquí solo vivíamos mi hijo Mateo y yo, que no había ningún Leo. Santiago negó con la cabeza lentamente. Metió la mano temblorosa en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó una fotografía impresa en papel de alta calidad y la sostuvo frente a la rendija de la puerta. Mi corazón se detuvo por completo. El aire abandonó la habitación. En la fotografía había una mujer hermosa con una sonrisa radiante, y en sus brazos, sosteniendo un pequeño oso de peluche, estaba Mateo. Era inconfundible. Era un poco más pequeño, tal vez de 3 años, pero eran sus mismos ojos oscuros y profundos. Era su mismo cabello. Era mi Mateo. Mis manos comenzaron a temblar. Miré la foto, y luego miré el rostro destrozado del hombre en mi pasillo. La semejanza entre él y el niño de la foto era innegable. Quité la cadena de seguridad con manos torpes. Abrí la puerta lentamente. Retrocediendo un paso, Santiago entró en la pequeña sala de mi apartamento. Se detuvo en seco. Su respiración se cortó de forma audible. Allí, a pocos metros de distancia, sentado en la alfombra junto a su torre de bloques de madera, estaba el niño. Mateo no se asustó. Simplemente levantó la vista y observó al hombre alto que acababa de entrar en nuestro refugio, mientras Santiago luchaba por mantenerse en pie, apoyando una mano contra la pared para no derrumbarse. Me contó su historia en susurros apresurados y dolorosos. Me explicó que la mujer de la fotografía era su difunta esposa,
Me contó que ella había sufrido un colapso mental severo y repentino hacía casi 2 años. Una paranoia incontrolable y aterradora se había apoderado de su mente. Estaba convencida de que fuerzas invisibles querían hacerles daño, que nadie era seguro, ni siquiera su propio esposo. Una noche, mientras Santiago estaba en un viaje de negocios, ella tomó al niño, vació una cuenta bancaria de emergencia, cambió sus nombres y huyó de la ciudad sin dejar rastro. Santiago me contó cómo su vida se había convertido en un infierno desde ese día. Había gastado millones de dólares buscando por todo el país. Había contratado a las mejores agencias de investigadores privados del mundo, había utilizado todos sus recursos, toda su influencia. Pero la paranoia de su esposa la había hecho increíblemente hábil para esconderse. Vivían fuera del sistema, usando identidades falsas, moviéndose de un estado a otro, durmiendo en moteles baratos, hasta que ocurrió la tragedia final. Un accidente de tráfico en una carretera secundaria y oscura del norte de Florida, bajo una tormenta torrencial. El auto se salió de la carretera. Ella falleció en el impacto. El niño, que iba en el asiento trasero, sobrevivió físicamente, pero su mente se fracturó por el trauma. Como viajaban bajo nombres falsos y no tenían documentos de identificación reales en el vehículo, el niño fue ingresado en el sistema de protección infantil del Estado como un niño no identificado. El sistema le asignó el nombre de Mateo, y debido a su mutismo selectivo inducido por el trauma, no pudo decirles a los trabajadores sociales quién era realmente ni de dónde venía. Santiago me miró. Me dijo que él no era un hombre cualquiera. Era el fundador y director de una de las fundaciones filantrópicas más grandes y poderosas de los Estados Unidos. Era un multimillonario que había construido alas enteras de hospitales pediátricos y financiado escuelas en todo el país. Un hombre que podía mover montañas con una sola llamada telefónica, pero todo ese dinero, todo ese poder, no le había servido de nada para encontrar a su propio hijo perdido en el laberinto de la burocracia estatal. Hasta hoy, Santiago dio un paso lento hacia la alfombra. Su comportamiento fue extraordinario. Cualquier otro padre habría corrido. Habría gritado. Habría intentado abrazar al niño desesperadamente. Pero Santiago parecía entender instintivamente la fragilidad del momento, entendía el lenguaje del trauma. Se arrodilló en el suelo de madera, a una distancia respetuosa de la alfombra, se quitó la chaqueta del traje y la dejó a un lado. Se aflojó el cuello de la camisa. Se hizo pequeño. Se puso al nivel de los ojos del niño. Mateo dejó caer el bloque de madera que tenía en la mano. Giró la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros se encontraron con los ojos enrojecidos de Santiago. El aire en la habitación parecía haberse vuelto denso. Estaba cargado de una electricidad invisible, de un peso emocional tan inmenso que casi se podía tocar. Santiago comenzó a llorar. Fue un llanto completamente silencioso. Las lágrimas caían por su rostro, empapando su camisa, pero no hizo el menor sonido. No quería asustar al niño con ruidos fuertes. Mateo lo observó durante un largo e interminable minuto. Su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas. Luego, en un movimiento que me dejó sin aliento, Mateo no huyó. No se cubrió los oídos. Tomó su tableta electrónica. Sus pequeños dedos se movieron sobre la pantalla con una urgencia que nunca le había visto. Cuando terminó, levantó la tableta y la giró lentamente hacia Santiago. En la pantalla, Mateo había dibujado una casa. Era una casa azul brillante, con un techo blanco y un gran árbol verde en el jardín delantero. Era exactamente la misma casa azul que aparecía en el fondo de la fotografía que Santiago me había mostrado en la puerta. La casa donde Mateo había nacido, la casa que recordaba en el fondo de su memoria fracturada. Santiago cerró los ojos. Bajó la cabeza
hasta que su frente tocó el suelo de madera de mi apartamento. Sus hombros temblaban violentamente, mientras sollozaba sin ruido, abrumado por una mezcla insoportable de alivio absoluto y dolor acumulado. Yo me quedé de pie junto a la pared de la cocina, con las manos temblando, cubriéndome la boca. Estaba procesando la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Mi hijo, el niño por el que había sacrificado todo, acababa de encontrar a su verdadero padre. Pasó casi una hora de silencio sanador, de lágrimas compartidas y de una paz extraña que llenó el apartamento. Santiago finalmente se sentó en el sofá. Mateo, en un acto de confianza que me hizo llorar de nuevo, se había sentado en el cojín contiguo, a solo unos centímetros de distancia de él. De repente, el teléfono móvil de Santiago vibró en el bolsillo de su pantalón. Lo sacó, miró la pantalla y frunció el ceño. Me miró y se disculpó en un susurro. Me dijo que era su equipo legal principal y que tenía que contestar. Santiago aceptó la llamada y se llevó el teléfono a la oreja. Escuchó en absoluto silencio durante varios minutos. Mientras escuchaba, fui testigo de una transformación aterradora. La vulnerabilidad del padre afligido y roto desapareció por completo. Su postura se enderezó. Sus músculos se tensaron. Sus ojos se volvieron fríos, duros y calculadores. El multimillonario, el titán implacable de los negocios, acababa de entrar en la habitación. Su voz, cuando finalmente habló, era hielo puro. Dijo: envíenme los registros de las direcciones IP inmediatamente. Preparen los documentos de terminación. Quiero que lo destruyan. Colgó el teléfono. El silencio que siguió fue pesado y amenazador. Santiago me miró fijamente. Sus ojos parecían estar analizando cada detalle de mi rostro. Me preguntó, con una voz peligrosamente tranquila, si yo había tenido problemas recientes con el Departamento de Servicios Infantiles, si alguien había intentado quitarme a Mateo. El miedo volvió a mi estómago. Asentí lentamente. Le conté sobre el incidente en la clínica, sobre el reporte anónimo, sobre la acusación de inestabilidad mental y el intento de arruinar mi vida para que el Estado recuperara al niño. Santiago asintió lentamente. Como si mis palabras confirmaran una teoría oscura, me dijo que sus investigadores privados no solo habían estado buscando a su hijo físicamente. Una vez que lograron penetrar las bases de datos del sistema y localizaron a Mateo, auditaron cada archivo, revisaron cada reporte médico, cada nota de los trabajadores sociales y cada movimiento legal relacionado con el niño durante los últimos 8 meses. Descubrieron el reporte anónimo, que casi me destruye. Y como Santiago tenía recursos ilimitados, sus expertos cibernéticos no se detuvieron ante las leyes de confidencialidad del Estado. Rastrearon el origen digital de ese reporte, rastrearon la dirección de Internet exacta desde donde se había enviado el documento al Departamento de Bienestar Infantil. Santiago dio un paso hacia mí. Me reveló que el reporte no venía de un ciudadano preocupado, no venía de un vecino. La dirección de Internet pertenecía a los servidores privados y seguros de la firma de consultoría de mi padre. El impacto de la revelación me dejó mareada. Sabía que mi padre era el responsable, pero escuchar la confirmación técnica, saber que había utilizado los recursos de su propia empresa para destruirme, era devastador. Pero había algo más, algo mucho más oscuro que yo no sabía. Santiago me explicó el verdadero motivo. Me dijo que la firma de consultoría de mi padre estaba actualmente en las etapas finales de una negociación masiva. Estaban compitiendo para asegurar un contrato exclusivo de gestión de activos y relaciones públicas por valor de cientos de millones de dólares. El cliente de ese contrato masivo, la fundación filantrópica del propio Santiago. Todo cobró un sentido macabro y repugnante. Mi padre no solo quería castigarme por desobedecerlo y manchar su imagen en la sociedad de Miami,
Mi padre sabía perfectamente que Santiago era un hombre obsesionado con la integridad familiar y la ética impecable. Si se filtraba a la prensa que la hija del consultor principal estaba involucrada en un escándalo de servicios infantiles, acusada de abusar psicológicamente de un niño discapacitado, el acuerdo comercial multimillonario se vendría abajo instantáneamente. Mi padre había intentado destruir mi vida, mi cordura, y enviar a un niño profundamente traumatizado de vuelta al infierno del sistema estatal, única y exclusivamente para proteger su comisión corporativa, había sacrificado a su propia hija en el altar de su codicia. En ese preciso instante, la pantalla de mi teléfono móvil se iluminó sobre la mesa de la cocina. El sonido de notificación cortó el aire tenso de la habitación. Caminé hacia la mesa con las manos temblando. Miré la pantalla. Era un mensaje de texto de mi padre. El mensaje decía: «Espero que hayas disfrutado tu primera noche en la pobreza. Valeria, tienes exactamente 48 horas para devolver a ese niño defectuoso al Estado. Si no lo haces, me aseguraré de que la próxima visita de la policía termine con tu arresto por fraude. No permitiré que arruines mi legado ni mis negocios». El teléfono casi se me cae de las manos. La crueldad de sus palabras, escritas con tanta casualidad, me dejó sin respiración. Santiago se levantó del sofá. Caminó lentamente hacia la mesa de la cocina. Se paró a mi lado y bajó la mirada hacia la pantalla iluminada de mi teléfono. Leyó el mensaje de texto de mi padre. Leyó cada palabra amenazante. El silencio en la habitación ya no era un refugio seguro. Era la calma absoluta y aterradora que precede a un huracán devastador. Santiago levantó la vista del teléfono y me miró a los ojos. Su rostro era una máscara de determinación absoluta, fría e inquebrantable, con una voz tan baja y peligrosa que hizo que se me helara la sangre en las venas. Me dijo que no me preocupara por las amenazas de mi padre. Me prometió, con la certeza de un hombre que tenía el poder de destruir imperios, que Ricardo estaba a punto de descubrir exactamente a quién le acababa de declarar la guerra. Esa misma noche, Santiago no se fue de mi apartamento. Se sentó en la pequeña mesa de mi cocina y convirtió mi modesto comedor en una sala de guerra silenciosa. A las 10 de la noche, 3 hombres y una mujer llegaron a mi puerta. Eran el equipo legal personal de Santiago. No llevaban trajes intimidantes ni maletines ruidosos. Santiago les había dado instrucciones estrictas de vestir ropa casual y hablar en susurros para no alterar la paz de Mateo. El niño dormía profundamente en su habitación, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Durante horas, observé cómo este equipo de élite desarmaba metódicamente el ataque de mi padre. Imprimieron registros de direcciones de Internet, correos electrónicos encriptados y documentos corporativos. Por primera vez en mis 27 años de vida, no me sentí pequeña ante la sombra de Ricardo. Estaba sentada junto a un hombre que no necesitaba levantar la voz para ejercer un poder absoluto. A las 3 de la madrugada, Santiago me sirvió una taza de té caliente. Me miró con esa calma profunda que solo tienen las personas que han sobrevivido a sus peores pesadillas. Me dijo que descansara un par de horas. Me aseguró que al amanecer, el imperio de mentiras de mi padre comenzaría a desmoronarse pieza por pieza. La mañana siguiente, el aire acondicionado de la Agencia de Bienestar Infantil estaba tan frío como siempre. El olor a cera para pisos y a desinfectante me revolvió el estómago, devolviéndome al terror de mi última visita. Pero esta vez, yo no estaba temblando. Estaba sentada en una silla de plástico duro en la sala de espera, sosteniendo la mano de Mateo, a mi lado. Santiago leía un documento en su teléfono móvil. Su presencia era como un muro de contención invisible. Su equipo legal le esperaba discretamente en el pasillo exterior, listos para intervenir. A las 9 en punto, las puertas dobles de cristal
se abrieron de par en par. Mi padre entró en la sala de espera. Llevaba un traje gris hecho a la medida que probablemente costaba más que el salario anual de la recepcionista. Su cabello estaba perfectamente peinado. Su postura era la de un rey inspeccionando sus dominios. Caminó directamente hacia el mostrador. Le sonrió a la secretaria con esa calidez prefabricada que reservaba para las cámaras y los clientes de alto perfil. Lo escuché presentarse como el abuelo preocupado. Dijo que estaba allí para cooperar con la investigación del Estado y asegurar el bienestar de un niño vulnerable. El nivel de su hipocresía me produjo náuseas. Era un actor magistral, interpretando el papel del patriarca benevolente mientras sostenía el cuchillo con el que planeaba apuñalarme por la espalda. Se giró y me vio sentada en la esquina. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos se volvieron fríos y calculadores. Caminó hacia nosotros. Sus costosos zapatos de cuero resonaban contra el suelo de linóleo, exigiendo la atención de todos en la sala. Se detuvo a 1 metro de distancia. Miró a Mateo con una expresión de lástima ensayada y luego me miró a mí. Me dijo en voz baja que todavía estaba a tiempo de rendirme, que si le entregaba al niño al Estado en ese mismo momento, él retiraría los cargos de fraude y me pagaría un tratamiento psiquiátrico en una clínica privada. No respondí. Mantuve mi mirada fija en la suya, sin pestañear. Santiago, que estaba sentado a mi derecha, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Llevaba unos pantalones oscuros y un suéter sencillo. Mi padre, ciego por su propia arrogancia, asumió que Santiago era un simple trabajador social o un abogado de oficio barato. La investigadora principal, la misma mujer que me había interrogado brutalmente días atrás, salió de su oficina. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Nos llamó a todos a la sala de conferencias número 3. Era una habitación estéril, sin ventanas, con una larga mesa de imitación de madera en el centro. Mi padre tomó asiento en la cabecera de la mesa. Asumiendo el control de la reunión por puro instinto corporativo, yo me senté a un lado, con Mateo a mi izquierda y Santiago a mi derecha. La investigadora abrió su carpeta, aclaró su garganta y comenzó a hablar con un tono burocrático y severo. Dijo que el Estado tomaba las acusaciones de inestabilidad mental y explotación infantil con extrema seriedad. Dijo que el reporte anónimo detallaba un ambiente de negligencia severa en mi hogar. Mi padre se inclinó hacia adelante, entrelazó los dedos sobre la mesa y adoptó una expresión de profunda tristeza. Le dijo a la investigadora que le rompía el corazón estar allí, que él amaba a su hija, pero que yo siempre había vivido desconectada de la realidad. Afirmó que yo estaba usando a este pobre niño mudo para llenar un vacío emocional patológico, que yo no tenía los recursos financieros ni la estabilidad psicológica para criar a un niño con necesidades especiales. Habló durante 5 minutos ininterrumpidos. Tejió una red de mentiras tan perfecta, tan llena de jerga psicológica y falsa empatía, que casi sonaba convincente. Cuando terminó, la investigadora asintió lentamente, tomando notas en su libreta amarilla. Se giró hacia mí y me preguntó si tenía algo que decir en mi defensa antes de que firmara la orden de remoción temporal del menor. Antes de que yo pudiera abrir la boca, Santiago cerró su teléfono móvil y lo dejó sobre la mesa. El sonido del aparato contra la madera fue suave, pero cortó la tensión de la habitación como una cuchilla. Santiago levantó la vista y miró directamente a la investigadora. Su voz era tranquila, educada, pero poseía una autoridad que hizo que la mujer se enderezara en su silla. Le dijo que antes de que el Estado tomara una decisión basada en un documento fraudulento, ella debía revisar la evidencia que su equipo legal acababa de enviar al correo electrónico del director de la agencia. Mi padre frunció el ceño. Miró a Santiago con desdén. Le preguntó quién se creía que era y qué derecho tenía a interrumpir una reunión familiar confidencial.
Santiago ignoró a mi padre por completo. Mantuvo su atención en la investigadora. Le explicó que el reporte anónimo no era anónimo en absoluto. Le informó que los expertos cibernéticos habían rastreado la dirección de protocolo de Internet del remitente. Le dijo que el documento que acusaba a Valeria de abuso había sido redactado y enviado desde la oficina ejecutiva de la firma de consultoría de Ricardo, ubicada en el piso 40 de un edificio en Brickell. El color abandonó el rostro de la investigadora. Abrió su computadora portátil apresuradamente y revisó su bandeja de entrada. Mi padre soltó una risa seca y forzada. Dijo que eso era una acusación absurda, que cualquiera podía falsificar una dirección de Internet, que era una táctica desesperada de una hija resentida. Santiago finalmente giró la cabeza y miró a mi padre. Fue una mirada que habría hecho retroceder a cualquier hombre con sentido común. Santiago se presentó. Dijo su nombre completo. Dijo el nombre de su fundación filantrópica. La misma fundación con la que mi padre estaba intentando cerrar un contrato de cientos de millones de dólares. El impacto físico de esas palabras en mi padre fue asombroso. Vi cómo sus hombros se hundían. Vi cómo el pánico absoluto destrozaba su máscara de perfección. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su boca se abrió ligeramente. Pero no salió ningún sonido. El gran manipulador de Miami acababa de quedarse sin palabras. Santiago continuó hablando con una frialdad quirúrgica. Le dijo a mi padre que sabía exactamente por qué había intentado destruir a Valeria. Le dijo que sabía que el reporte falso era una maniobra de limpieza de imagen para proteger el contrato corporativo, una táctica para eliminar lo que mi padre consideraba un riesgo de relaciones públicas. La investigadora levantó la vista de su pantalla. Estaba pálida. Acababa de leer el informe legal completo que el equipo de Santiago había enviado. Se dio cuenta de que su agencia había sido utilizada como un arma en un juego de poder corporativo. Se dio cuenta de que había estado a punto de quitarle un niño a una madre amorosa, basándose en un fraude criminal. Pero el golpe final no vino de Santiago. Vino de la persona más pequeña de la habitación. Mateo había estado sentado en silencio, observando todo con sus grandes ojos oscuros. Había sentido el cambio en la energía de la sala. Había visto cómo el hombre ruidoso que lo aterrorizaba comenzaba a encogerse de miedo. Mateo tomó su tableta electrónica. Sus pequeños dedos se movieron sobre la pantalla con una seguridad absoluta. No dibujó esta vez. Usó la aplicación de texto a voz que habíamos estado practicando durante meses. Subió el volumen de la tableta al máximo, presionó el botón de reproducción. La voz robótica y clara de la aplicación resonó en las paredes desnudas de la sala de conferencias. El hogar es Valeria. Hombre ruidoso. No. El silencio que siguió fue absoluto. Las palabras de Mateo flotaron en el aire. Pesadas y definitivas. Era su testimonio. Era su verdad, expresada en sus propios términos. La investigadora cerró su carpeta de golpe, miró a mi padre, con una mezcla de asco y furia profesional. Le informó a Ricardo que la investigación contra mí quedaba cerrada de manera inmediata y permanente. Le advirtió que si volvía a utilizar los recursos del Estado para presentar denuncias falsas, enfrentaría cargos penales por perjurio y obstrucción a la justicia. Luego, la investigadora me miró a mí. Su expresión se suavizó. Me pidió disculpas formales en nombre del Departamento de Bienestar Infantil. Nos levantamos de la mesa. Mi padre seguía sentado, paralizado, mirando al vacío. Su imperio de control absoluto acababa de sufrir una fractura irreparable. Salimos de la agencia y el aire caliente de Miami nos recibió como un abrazo. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar profundamente. Pero yo sabía que mi padre no se rendiría tan fácilmente. Un narcisista acorralado es la criatura más peligrosa del mundo. Al darse cuenta de que su contrato multimillonario estaba a punto de evaporarse, Ricardo cambió de táctica con una velocidad vertiginosa.
Si no podía destruirme, intentaría asimilarme. Intentaría reescribir la historia para convertirse en el héroe de la narrativa. 2 días después de la reunión en la agencia, comenzaron a llegar los regalos. Enormes arreglos florales de rosas blancas y orquídeas inundaron la entrada de mi pequeño edificio en Coconut Grove. Eran tan ostentosos y fuera de lugar que mis vecinos se detenían a mirarlos con confusión. Las tarjetas adjuntas estaban escritas con la caligrafía impecable de la asistente de mi padre. Decían cosas como: pensando en mi amado nieto, Arina. La familia siempre debe permanecer unida. Mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes de voz. Mi padre sonaba afligido, interpretando el papel de un hombre mayor que simplemente había cometido un error por exceso de amor y preocupación. Pero su manipulación no se detuvo en mi puerta. Llevó su campaña de relaciones públicas a los clubes de campo de Coral Gables y a los restaurantes exclusivos de Brickell. Comenzó a filtrar una nueva historia a sus círculos sociales. Le dijo a todo el mundo que él había sido fundamental para reunir a un multimillonario afligido con su hijo perdido. Se presentaba a sí mismo como el arquitecto de este milagro familiar. Usaba el nombre de Santiago para elevar su propio estatus, intentando desesperadamente salvar el contrato corporativo a través de la presión social. El qué dirán de Miami comenzó a murmurar de nuevo. Pero esta vez, los rumores decían que Ricardo era un santo, que había sacrificado su tiempo y sus recursos para ayudar a su hija a cuidar de un niño huérfano. Era una mentira tan monstruosa y calculada que me daba escalofríos. Tiré todas las flores a la basura. Bloqueé su número de teléfono. Me negué a participar en su teatro. Me concentré en lo único que importaba: la sanación de Mateo y la construcción de nuestra nueva realidad. Santiago había alquilado una casa hermosa y tranquila a pocas calles de mi apartamento. No intentó llevarse a Mateo. No intentó forzar una transición abrupta. Entendió que yo era el ancla emocional del niño. Así que, en lugar de separarnos, Santiago se integró a nuestras vidas con una paciencia infinita. Pasábamos las tardes juntos. Santiago se sentaba en el suelo de mi sala durante horas. Dejando que Mateo se acercara a él a su propio ritmo, construían torres de bloques en silencio. Dibujaban en la tableta. Poco a poco, el terror en los ojos de Mateo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una curiosidad cautelosa y, finalmente, por un afecto genuino. Fue durante estas semanas de paz que Elena, la terapeuta y organizadora comunitaria, me propuso una idea. Elena dirigía un centro de apoyo para familias de clase trabajadora en un vecindario humilde de Miami. Era un lugar lleno de color, de ruido alegre y de solidaridad real. El polo opuesto a la frialdad de Coral Gables. Habíamos estado planeando un evento público llamado Voces Unidas. Era un festival en el parque del vecindario, diseñado para celebrar la inclusión de niños con discapacidades y neurodivergencias. No habría luces intermitentes. No habría música a un volumen ensordecedor. Sería un espacio seguro, con zonas de silencio, talleres de arte y juegos adaptados. Era un proyecto que me apasionaba profundamente. Quería que Mateo viera que el mundo exterior no siempre era una amenaza. Santiago financió el evento de forma anónima, pagó por los materiales de arte, la comida y la seguridad, pero se negó a poner el logotipo de su fundación en los carteles. Dijo que el día le pertenecía a la comunidad, no a los donantes corporativos. El sábado del evento amaneció despejado y brillante. El parque estaba decorado con banderas de colores suaves. Había mesas de pintura bajo la sombra de los grandes robles. El ambiente era mágico. Familias enteras compartían comida en mantas sobre el césped. Los niños corrían y jugaban sin el miedo a ser juzgados por sus diferencias. Mateo estaba sentado en una mesa de arte, pintando con los dedos sobre un lienzo grande. Tenía pintura azul en la nariz y una pequeña sonrisa en los labios.
Santiago estaba de pie a unos metros de distancia, hablando con Elena y bebiendo un café en un vaso de cartón. Parecía un padre normal, relajado y feliz. Yo estaba ayudando a organizar los micrófonos en el pequeño escenario de madera donde Elena daría un breve discurso de agradecimiento. Todo era perfecto, hasta que el aire del parque pareció enfriarse de repente. El sonido de neumáticos pesados triturando la grava del estacionamiento llamó mi atención. 3 vehículos utilitarios deportivos negros, idénticos al que Santiago había usado el primer día, se detuvieron en fila, pero estos no venían en son de paz. Las puertas se abrieron simultáneamente. Mi padre bajó del primer vehículo. Llevaba un traje de lino claro, gafas de sol de diseñador y una sonrisa deslumbrante. No venía solo. Detrás de él caminaban 2 miembros de la junta directiva de su firma de consultoría, y lo que era peor, había traído a un fotógrafo profesional con una cámara de lente largo. Mi estómago se contrajo violentamente. Entendí su plan en una fracción de segundo. Mi padre había descubierto dónde estábamos. Había venido a secuestrar nuestro evento comunitario para convertirlo en una sesión de fotos de relaciones públicas. Quería fotografías de él mismo abrazando a Mateo y sonriendo junto a Santiago. Quería pruebas visuales para enviar a la prensa de sociedad y a los inversores, demostrando que eran una gran familia feliz, y que el contrato corporativo debía firmarse de inmediato. Comenzó a caminar por el césped. Ignorando por completo la naturaleza del evento, su fotógrafo tomaba fotos de los niños del centro comunitario sin pedir permiso a los padres, tratándolos como simples accesorios para la campaña de imagen de Ricardo. Caminé rápidamente hacia la mesa de arte para proteger a Mateo. Santiago también se dio cuenta de lo que estaba pasando y comenzó a avanzar hacia nosotros, con la mandíbula apretada por la furia, pero mi padre estaba más cerca. Llegó a la mesa de arte antes que nosotros. Se quitó las gafas de sol. Le hizo una señal al fotógrafo para que se preparara. Se inclinó sobre la mesa. Invadiendo el espacio personal de Mateo de manera agresiva, dijo en voz alta, para que todos los que estaban cerca lo escucharan: «Mira quién está aquí. Es mi nieto favorito. Ven a darle un abrazo al abuelo para la cámara». Mateo se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un terror absoluto. El hombre ruidoso, el monstruo de sus pesadillas, estaba invadiendo su único refugio seguro. Mi padre no esperó una respuesta. Extendió las manos y agarró a Mateo por el brazo, intentando levantarlo de la silla por la fuerza para obligarlo a posar. Mateo soltó un grito ahogado, un sonido de pánico puro y visceral. Intentó soltarse, tirando su lienzo al suelo y manchando el traje de lino de mi padre con pintura azul. Llegué a la mesa en ese exacto momento. No pensé, no dudé. El instinto de protección borró cualquier rastro de miedo que alguna vez le tuve a ese hombre. Empujé a mi padre con ambas manos, golpeando su pecho con la fuerza suficiente para hacerlo retroceder y obligarlo a soltar el brazo de mi hijo. Me paré frente a Mateo. Usé mi cuerpo como un escudo humano y miré a mi padre con una rabia ardiente. Le grité que no se atreviera a tocarlo. Le exigí que se largara del parque inmediatamente. El fotógrafo dio un paso atrás, sorprendido por la confrontación. Las familias cercanas dejaron de hablar. El silencio comenzó a extenderse por el parque. Mi padre miró la mancha de pintura azul en su costoso traje. Su rostro se contorsionó. La máscara del abuelo amoroso se hizo pedazos, revelando la verdadera oscuridad de su narcisismo. Estábamos parados justo al lado del pequeño escenario de madera. El micrófono principal estaba encendido y colocado en su soporte, listo para el discurso de Elena. Mi padre no se dio cuenta de lo cerca que estaba del equipo de sonido. Estaba demasiado consumido por la furia de haber sido desafiado en público, de haber sido humillado frente a su junta directiva. Dio un paso hacia mí
Invadió mi espacio hasta que pude oler su colonia costosa. Se inclinó hacia adelante. Acercando su rostro al mío, creyó que estaba hablando en un susurro privado. Creyó que estaba usando esa voz baja y venenosa que siempre usaba en su mansión para destruirme psicológicamente sin que nadie más lo escuchara. Me dijo: «Eres una maldita vergüenza para mi apellido. Siempre has sido una inútil emocional». Su voz fue captada por el micrófono. Las palabras resonaron a través de los grandes altavoces del parque, amplificadas y distorsionadas por un ligero eco metálico. Mi padre no se detuvo. Estaba ciego de ira. Continuó escupiendo su veneno. Dijo: «¿Crees que me importa este niño defectuoso? Me da asco mirarlo. Solo estoy usando a este pequeño idiota roto para cerrar el trato con la Fundación de Santiago. ¿Y tú? Estúpida. Estás arruinando $50 millones en comisiones. Quítate de mi camino ahora mismo. O te juro que te destruiré». El sonido de retroalimentación del micrófono chilló agudamente. Mi padre se congeló. Levantó la vista lentamente. Vio el micrófono a escasos centímetros de su boca. Se giró hacia la multitud. Cientos de personas estaban de pie en el césped, mirándolo en absoluto silencio. Las familias del centro comunitario, los trabajadores sociales, los miembros de su propia junta directiva, su fotógrafo contratado. Todos habían escuchado cada sílaba de su confesión monstruosa. Habían escuchado la verdadera voz del gran Ricardo. Habían escuchado cómo llamaba defectuoso a un niño traumatizado. Habían escuchado cómo admitía que todo era un fraude financiero. El silencio en el parque era tan denso que resultaba asfixiante. El qué dirán de Miami acababa de presenciar su verdadera naturaleza en vivo y en directo. Mateo, que estaba escondido detrás de mis piernas. Tomó su tableta. Sus manos temblaban, pero su determinación era inquebrantable. Escribió rápidamente y presionó el botón de audio. La voz robótica cortó el silencio sepulcral del parque. El hombre ruidoso es malo. El hombre ruidoso miente. Mi padre retrocedió tropezando. Su rostro estaba pálido como el papel. Intentó balbucear una excusa. Intentó decir que sus palabras habían sido sacadas de contexto, pero nadie se movió. Nadie le creyó. Santiago caminó lentamente hacia el escenario. Pasó junto a mi padre sin siquiera mirarlo, tratándolo con la misma indiferencia que uno le daría a un insecto aplastado en la acera. Santiago subió los 2 escalones de madera. Tomó el micrófono del soporte. Miró a la multitud y luego miró directamente a los miembros de la junta directiva de la firma de mi padre. Habló con una voz profunda, calmada y absolutamente letal. Dijo que, como director ejecutivo de la fundación, anunciaba en ese mismo momento la cancelación total y definitiva de cualquier negociación con la firma de consultoría de Ricardo. Dijo que su fundación no hacía negocios con hombres que abusaban de niños, que falsificaban reportes gubernamentales y que utilizaban el dolor humano como moneda de cambio. Luego, Santiago miró al fotógrafo. Le sugirió que publicara las fotos de ese día en todas las revistas de sociedad de Miami. Le dijo que se asegurara de que todo el mundo viera el verdadero rostro del hombre que se escondía detrás de los trajes a la medida. Mi padre estaba acabado. Su imperio, construido sobre la frágil base de la percepción pública y el prestigio social, se derrumbó en cuestión de segundos. Los miembros de su junta directiva se dieron la vuelta y caminaron hacia los vehículos sin decirle una sola palabra. Sabían que la firma estaba muerta. Sabían que la reputación de Ricardo era ahora tóxica. Mi padre se quedó solo en medio del césped, miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida, una forma de manipular la situación. Pero no había ninguna. Me miró por última vez. Vi el pánico absoluto en sus ojos. El terror de un hombre que acaba de darse cuenta de que ya no tiene poder sobre nadie.
Se dio la vuelta y caminó hacia su vehículo, arrastrando los pies, encogido, convertido en una sombra patética del gigante que solía ser. Las consecuencias de ese día en el parque fueron rápidas y devastadoras. La noticia del incidente se esparció por Coral Gables y Brickell como un incendio forestal. El audio de su confesión, grabado por varios teléfonos móviles de los asistentes, se filtró a la prensa local. Los clientes de alto perfil de mi padre cancelaron sus contratos en masa. Nadie quería estar asociado con un hombre que había humillado públicamente a un niño con discapacidades. Su firma de consultoría se declaró en bancarrota 3 semanas después. Fue expulsado de sus exclusivos clubes de campo. Las puertas de la alta sociedad de Miami se cerraron de golpe en su cara. Una noche, un mes después del evento, sonó el timbre de mi apartamento. Miré por la mirilla de la puerta. Era mi padre. Llevaba ropa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años. Estaba llorando, murmurando disculpas hacia la puerta cerrada, rogando que le permitiera ver a su familia, rogando por una segunda oportunidad. Apoyé la frente contra la madera fría de la puerta. Sentí una punzada de tristeza. No por el hombre que estaba afuera, sino por el padre que nunca tuve. Pero no abrí la puerta. No dije una sola palabra. Me di la vuelta y caminé de regreso a la sala, dejándolo solo con el silencio que él mismo había creado. Esa fue la última vez que supe de él. Han pasado 8 meses desde aquel día. El aire en Miami sigue siendo cálido y húmedo, pero mi mundo ha cambiado por completo. Santiago y yo establecimos una cotutoría legal. No somos una pareja romántica. Somos algo mucho más profundo y resistente. Somos un equipo. Somos la familia elegida de Mateo. Santiago compró una casa hermosa en Coconut Grove, a solo unas calles de mi apartamento. Mateo tiene 2 hogares ahora, 2 espacios seguros donde nunca hay gritos, donde nunca hay manipulación. Mateo ha florecido de una manera que los médicos consideraban imposible. Todavía usa su tableta para comunicarse la mayor parte del tiempo, pero su risa ha vuelto. Es una risa silenciosa, un temblor de alegría en sus hombros que ilumina cualquier habitación. Ayer por la tarde, estábamos los 3 sentados en el jardín de la casa de Santiago. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Mateo estaba acostado en el césped, dibujando en su tableta. Santiago leía un libro en una silla de mimbre. Yo estaba regando las plantas. Mateo se levantó de repente. Caminó hacia mí y tiró suavemente de la manga de mi camisa. Me agaché a su nivel. Él levantó su tableta. Había dibujado 3 círculos entrelazados. Uno azul, uno verde y uno amarillo brillante en el centro. Debajo del dibujo, había escrito una sola palabra: familia. Miré a Mateo. Miré a Santiago, que nos observaba con una sonrisa suave y llena de paz. Durante 27 años, mi padre me hizo creer que yo estaba rota. Me hizo creer que mi sensibilidad era una debilidad y que el amor era una transacción comercial, pero estaba equivocado. El amor verdadero no exige perfección. No requiere escenarios públicos ni aplausos de la alta sociedad. El amor verdadero es paciente, es ferozmente protector. Y a veces, las palabras más poderosas, las que realmente salvan vidas y construyen hogares, son las que se dicen en el más absoluto y hermoso de los silencios,